Vale, de acuerdo. Pues nada, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por conectaros un mes más a nuestras charlas BitTalk que desde BitWalk ofrecemos mensualmente. Esta semana tenemos una vez más una integración de FileMaker con Power BI, pero esta vez queremos ir un paso más allá por una serie de funcionalidades adicionales que hemos estado trabajando en las últimas semanas y que nuestro compañero Álvaro va a presentarnos. Álvaro, comparte pantalla. Bueno, Álvaro no tiene su cámara, así que va a compartir pantalla, va a hacernos la presentación completa. Dale, Álvaro. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por asistir, lo primero. Os voy a hablar un poquito de lo que viene a ser la integración de Power BI dentro de FileMaker, tanto a la hora de obtener datos desde un aplicativo como a la hora de mostrarlos una vez obtenidos. Empecemos por lo primero. Muchos aquí no me conoceréis. Me llamo Álvaro Bosch y soy actualmente programador de FileMaker en Bitwalk. También en cuanto a mis conocimientos, aptitudes y etcétera, soy un fanático de la tecnología. Un segundo, por favor. Que se han adelantado las cosas. Soy un fanático de la tecnología en general, concretamente amo en general la programación, mucho la programación gráfica y de videojuegos. Ha sido una de mis pasiones desde hace bastante y también me dedico al desarrollo full stack, tanto de backend como de front. Y en cuanto un poquito a mis pasiones ya en la vida, soy un amante del deporte. Anteriormente fui powerlifter amateur y lo dicho también, soy un amante de videojuegos y de desarrollo de los mismos. Yendo al tema, ¿cuál es el propósito de esta charla, de esta presentación? Como ya habéis podido ver tanto en la introducción de la charla como en las invitaciones, la idea de esta presentación es tratar formas y métodos de integrar Power BI dentro de FileMaker y también, obviamente, ventajas y desventajas que puede tener cada uno de esos métodos, tanto a la hora de sacar datos como de mostrarlos. ¿Por qué nos interesaría usar Power BI dentro de FileMaker? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Todo esto son datos de un aplicativo de FileMaker y esto simplemente nos da muchísima interactividad tanto a la hora de observar esos datos, tanto al desarrollador como al usuario final, y simplemente es útil en muchos aspectos. Vamos ya a lo que muchos nos interesará más que una simple introducción, y es empezar a ver cómo integrar esto. Empezaré primero con el tema de la obtención de datos desde un aplicativo. Hay varias formas, pero yo voy a tratar tres en específico, que suelen ser las más comunes y diría las más útiles, entre comillas. Porque integrar, obviamente, lo dicho, nos permite hacer gráficas y dashboards referentes a nuestros datos para el usuario final y para nosotros, si fuese un aplicativo interno. Permite analizar datos en tiempo real. También permite simular ese tiempo real. Ya hablaremos de esta parte un poco más adelante. Y simplemente el hecho de poder ver nuestros datos de una forma más visual ayuda a la toma de decisiones, tanto nuestra como del cliente y de su modelo de negocio. Ejemplos de uso, pues podéis ver varios dashboards para todo tipo de cosas. Power BI es una herramienta muy potente y que puede servir para mucho y obviamente también dentro de FileMaker. Beneficios de la integración, lo dicho, una gran facilidad a la hora de desarrollar gráficas a comparación de, por ejemplo, el uso de las gráficas de FileMaker, ejemplo que ya veremos ahora, más adelante, y una gran interactividad con los datos que tenemos dentro de los aplicativos. Sí que es verdad que FileMaker ofrece muchas formas de tratar, visualizar y modificar esos datos,
bueno, sí, tratar de visualizarlos de muchas formas, pero la potencia que tiene Power BI para esto es, o aplicaciones diseñadas precisamente para esto, es infinitamente superior. Antes de nada, voy a explicar un poquillo, por si alguien no tiene demasiado contexto, qué es Power BI, cómo funciona, etcétera. Power BI es simple y llanamente una aplicación basada en un servicio que te permite desarrollar gráficas o dashboards, que son acumulaciones de reports, gráficas, etcétera, que permiten coger datos y visualizarlos de formas muy variadas. Se pueden hacer filtrados, se pueden modificar los datos de tal manera que muestren algo completamente diferente a lo que son en sí, y sobre todo permiten al desarrollador mostrar solamente lo que el desarrollador quiera que el cliente vea. Esto que veis aquí abajo de Power BI Gateways es un pequeño adelanto de una cosa que veremos más adelante, pero por lo pronto quedaros con que la idea de Power BI es tener una fuente de datos. Esa fuente de datos de alguna manera manda datos para visualizar dentro de un dashboard. Ese dashboard se modela tanto los datos que use como la visualización del mismo, y después se ofrece esa visión del dashboard al usuario final. ¿Qué opciones tiene FileMaker de por sí para esto? Varias. Tiene muchas formas de mostrar datos propios del aplicativo y de hacer gráficas, pero volvemos a lo anteriormente dicho, no se comparan ni de lejos con la potencia que tiene Power BI, ni tampoco DAX, que ya lo trataremos un poco más adelante. Diferencias clave entre estos. Capacidad de análisis de Power BI es mucho mayor. Con DAX, Dynamic Analysis, un lenguaje de modelación de datos te permite modificar los datos que obtengas y de tal manera, parecido a las calculaciones de FileMaker, de tal manera que puedas mostrar solo lo que tú necesites. También puedes crear filtros y filtrados de esos datos en función de calculations, y en general es muchísimo mejor. Una de las principales ventajas también de Power BI a la hora de usarlo en FileMaker es que facilita mucho el uso de otras fuentes de datos externas. Si nosotros tenemos un aplicativo, podemos tener que ese aplicativo tenga datos de otros ficheros de FileMaker, pero con Power BI podemos hacer que un dashboard se alimente de quizás una base de datos SQL, una base de datos de MongoDB, por ejemplo, y a la vez también de FileMaker. Y en cuanto a personalización y facilidad de uso, aparte de que hay muchísimos más recursos y documentación sobre Power BI que sobre el uso de gráficas de FileMaker, y tiene una curva de aprendizaje, al menos a mi juzgar, porque esto ya es más subjetivo, bastante más leve el desarrollo de dashboards dentro de Power BI. Vamos a lo importante, las dos cosas más importantes de esta charla, que es precisamente cómo obtener estos datos. Voy a contar principalmente, tres métodos usables. El primero, como estáis viendo, es exportación manual de los datos de FileMaker, como un CSV o un Excel, e importarlos directamente dentro del dashboard para poder tratarlos. Esto se puede hacer a mano, manualmente, a la hora de exportar los datos, por script, etcétera. Y puede encargarse también manualmente en un dashboard de Power BI, o pueden hacerse por un método que veremos un pelín más adelante. Ejemplo de esto, simplemente para que lo veáis.
Nosotros aquí podemos coger y venir, decir get data y desde un Excel o un CSV cargar los datos y modificarlos, tratarlos y colocar cosas dentro del propio dashboard. Esto es útil, pero no es o no suele ser la mejor forma de hacer las cosas, aparte de que puede llegar a ser muy engorroso tratar con archivos de este estilo. Y hay formas muchísimo más fáciles de implementar esto. Otra de las opciones, y muy utilizada, es ODBC, Open Database Connectivity. ODBC es un sistema de drivers usables para un montón de fuentes de datos, incluyendo FileMaker, que te permite obtener datos desde desde una fuente de datos local. ¿Cuál es la ventaja de esto? FileMaker ofrece un driver propio para obtener datos desde cualquier aplicativo. Simplemente, dejado aquí también la página, vendríamos a los drivers oficiales de Clarix, obtendríamos el correspondiente a la versión de FileMaker Pro o de FileMaker Server que usa el aplicativo y lo instalaríamos. Siguiente paso a esto sería configurar el DNS de precisamente ODBC. Desde aquí crearíamos en la máquina local o en sí en la del servidor un nuevo DNS, seleccionaríamos, aquí no está porque no está instalado, pero seleccionaríamos desde aquí el driver de FileMaker que hemos seleccionado y crearíamos este DNS. ¿Qué nos permite hacer esto? Desde Power BI Desktop podemos coger, venir a Get Data, también por código, obviamente, por script, puede hacerse. Y desde... espera, estoy ciego. Bueno, desde aquí podríamos obtener... aquí. Desde aquí podríamos seleccionar files. Desde aquí podríamos seleccionar el DNS creado y obtener los datos periódicamente desde aquí. Esto nos surge una duda y es, ¿estos datos son obtenidos al momento, al igual que del CSV, o son actualizados? Aquí nos metemos en dos formas de funcionamiento de Power BI. Power BI tiene dos lenguajes, DAX y Power Query, y tiene también otra opción para obtener los datos directamente a base de consultas SQL. Si configuramos la conexión a una base de datos que pueda soportarlo, por ejemplo, una SQL Server, podemos permitir que en vez de coger instancias o snapshots de los datos actuales de esa data source, a la hora de mostrar datos, simplemente hacer automáticamente por detrás, lo hace, consultas SQL para obtener dichos datos. ¿Esto qué permite? Aquí ya depende de la solución que tengas. Si tú tienes un aplicativo muy grande, quizás no merezca la pena a la hora de costo de recursos y lentitud el usar Direct Query. ¿Por qué? Porque son muchas consultas probablemente a la hora de estar consultando un dashboard. Puede que no sea solo una persona quien esté consultando ese dashboard y son consultas SQL que se realizan cada vez que se actualiza un dashboard por cada persona. En cambio, puede ser una opción muy buena el usar Power Query aquí, de tal manera que cada vez que se cargue el dashboard, se coja una snapshot actual de la base de datos y se muestren los datos en función de eso, o que se actualice periódicamente. Sobre esto se crea un problema con ODBC concretamente, y es que no puedes pretender. El ODBC tiene que ser configurado
en cualquier máquina que quiera recibir o mostrar datos de esa base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de acceder a un dashboard hecho con ODBC, configurado con ODBC, si se intenta acceder manualmente directamente, necesitaría con la configuración del DNS que he mostrado. Esto no es sostenible. A lo mejor a la hora del desarrollo sí, pero a la hora de mostrarlo no. ¿Qué existe entonces? ¿Cómo soluciona esto? Las gateways. Esto lo único que es, aquí tenéis, ahora después mostraré un poco en cuanto a implementación de todo esto. En este link tenéis un artículo muy bien redactado sobre el tema, pero a grosso modo esto, perdón, esto funciona de la siguiente manera. Se desarrolla un dashboard de Power BI, se configura en la máquina del desarrollador el DNS para poder obtener los datos. Se configura, por ejemplo, con Direct Query. Y lo que va a hacer esto es cada vez que se esté trabajando y tal, va a coger los datos de ahí, de local. Si queremos luego llevar esto a producción y permitir ver los datos desde fuera con Direct Query y tener esos datos en tiempo real, tendríamos que configurar un servidor que tenga acceso el aplicativo de FileMaker y desde ahí hacer la conexión con ODBC. Es decir, para que lo veáis. Una vez instalados los drivers de la gateway, tú puedes crear una gateway aquí. Opa, aquí. Puedes crear una gateway en el propio PC, configurarla y una vez hecho eso, irte a Power BI, generar una nueva conexión, conectarte a esa gateway que está abierta y seleccionar el tipo de conexión que quieres usar. Seleccionarías ODBC, eso intentaría generar una conexión al servidor y el servidor obtendría los datos del archivo FileMaker, los devolvería al servicio de Power BI y el servicio de Power BI mostraría los datos en el dashboard. Por hacer un resumen, quizás he sido un poco lioso. Está aquí a la izquierda unos pocos pasos. Power BI genera la consulta SQL, se envía al gateway a la hora de actualizar el dashboard. Muestras, por ejemplo, una tabla nueva, se genera una consulta para obtener los datos para poder mostrar la gráfica de esa tabla. El gateway traduce esa consulta, se ejecuta a través de ODBC en FileMaker, devuelve los datos. Ah, perdón. Vale, lo siento. Lo dicho, FileMaker devuelve los datos de la consulta, los resultados de la consulta al gateway y ese gateway devuelve el resultado que ha recibido de FileMaker a el servicio de Power BI, permitiendo visualizar los datos en el dashboard. Y el último método que tenemos, también bastante común y mejor a la hora de tratar con grandes volúmenes de datos, la Data API. Esto funciona a base de peticiones HTTP. FileMaker o sea, con peticiones HTTP extraes datos de FileMaker en formato JSON. Esos datos llegan a Power BI, al servicio de Power BI. Desde Power BI, por medio de DAX y Power Queries, puedes transformar esos datos o seleccionar datos concretos de lo que te llega. Y una vez hecho, modelas el dashboard y permites mostrarlo. Sobre este tema, ya hablo en anteriores BitTalk nuestra compañera Cristina. Si queréis ver más información sobre el mismo, tenéis aquí el enlace.
Y ya por último, a tratar el cómo mostrar estos datos una vez ya hecho el dashboard en FileMaker. También voy a mostrar 3 posibles soluciones y formas. Son las principales, hay algunas otras, pero esto es lo más común. Todo depende también del nivel de seguridad de tus datos, perdón, el nivel de privacidad de los datos a mostrar en el dashboard, el nivel de seguridad que quieres tener en el dashboard y el nivel de dificultad a la hora de implementar la solución que merece la pena o no gastar. El primero de todos y el más sencillo de implementar es publicar el dashboard. Esto permite a cualquier persona tener acceso a ello. Al propio momento de publicar un dashboard, Microsoft te avisa de que este sistema no es lo ideal para mostrar cualquier tipo de dato que no deba de ser público. Literalmente cualquier persona puede tener acceso a él. La siguiente forma, bueno, y obviamente una vez publicado tendrías la URL, irías a FileMaker y desde un web viewer mostrarías el dashboard. La otra forma es usando una URL de embedded. Esto es un punto intermedio entre lo anterior y lo siguiente que voy a contar, porque te permite mantener el nivel de seguridad que tiene actualmente el dashboard, con lo cual obliga a que cuando intentes entrar al dashboard se pida un inicio de sesión. En cuanto a dificultad de implementación, es también muy fácil. O sea, es simplemente renderizar esta URL y ya está. Y como ejemplo, podéis ver que tengo aquí un HTML con el mismo dashboard que anteriormente habéis visto. Es solamente un iframe. Y si ahora cogemos y mostramos la página, me pide automáticamente que me registre, pasa que loguee para poder ver el dashboard. Y ya por último, la forma más importante y más difícil de implementar viene a ser usando la API de Power BI. ¿Esto qué significa? Por medio de la API vamos a, de varias formas posibles, autenticar a una persona física o a una persona imaginaria, ahora veréis a qué me refiero, contra nuestro tenant o el tenant en el que está, mejor dicho, el dashboard, para obtener un token de inicio de sesión, un bearer token, y con esto obtener un token que permita acceder a la visión del dashboard. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Debería de poder... No puedo desde aquí. Dadme un segundo. Está aquí. Vale. Esto es un documento desarrollado por mí. La idea de esto es, en este documento se describe lo que acabo de decir, pero con un objetivo en concreto. La idea es sacar un dashboard que pueda verse por cualquier persona externa al tenant sin ningún tipo de identificación. También puede hacerse autenticando automáticamente a la persona con single sign-on, por ejemplo, si está activado en el tenant, pero yo voy a mostrar este ejemplo. Funcionaría exactamente igual, lo único que variaría sería la forma de obtener el bearer token. En este método lo que estamos haciendo es crear dentro de Azure una nueva aplicación. Esa aplicación va a ser nuestra persona imaginaria, la cual se va a autenticar contra nuestro tenant y nos va a devolver un inicio de sesión.
Literalmente sería simplemente crear una nueva aplicación dentro del tenant. Esta aplicación va a tener unos permisos en concreto que nosotros podemos definir. Y una vez hecho eso, necesitaríamos generar un secreto y obtener el ID de esta aplicación. Hecho eso, deberíamos de ir al workspace de Power BI y aceptarla dentro del workspace que tenga el dashboard a mostrar. Hay algunos pasos más, pero ya está descrito aquí. Si alguien necesita en cuanto a la configuración y tal, dejaré tanto los links anteriores como esta documentación. Aquí se describe un ejemplo de implementación en el mismo, en FileMaker. La idea sería obtener el token de acceso y una vez obtenido, ir y obtener un token que permita embeder un dashboard correspondiente a un dataset concreto. Dataset es simplemente los datos que están almacenados dentro del servicio de Power BI. Porque que esto no lo he explicado, de un dataset pueden tirar varios dashboards. Y ya por resumir, tenemos aquí una diferenciación de cada una de las formas de mostrar estos datos. Lo dicho al principio, todo depende, el cuál usar, depende del nivel de seguridad que tenga, cómo de fácil sea y cuánto merezca la pena de tiempo gastar en su implementación y el nivel de autenticación que se requiera para el dashboard. En cuanto a resumir un poquito de la charla, me gustaría que os quedéis con la idea de que Power BI puede ser muy útil a la hora de mostrar datos simplemente, interactuar con ellos y ver cómo evolucionan. Sobre todo, es mucho más potente que las opciones básicas de FileMaker y de sus gráficas y que realmente no es tan difícil como parece el hecho de aprovecharte de todo el potencial que tiene la aplicación. Y dicho esto, gracias por asistir y si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, estaré encantado de escucharla. Muchas gracias, Álvaro. No sé si ha quedado alguna duda por ahí. Nicolás, no sé si estás levantando la mano o estás Sí, aplaudiendo. sí, ¿Sí? quería una cosa. ¿Me Cuéntanos. oís? Sí, sí. Sí, sí, se te oye. Vamos a ver, hay una cosa que no has mencionado que es las licencias necesarias. Yo creo que es importante también decir que el uso de Power BI está sujeto a licenciamiento por parte de Microsoft y que es un coste y que eso, dependiendo también de la manera que tienes de conectarte, va asociado con el coste también de licencia. Es decir, no es lo mismo publicar un dashboard que tiene acceso un usuario anónimo y por lo tanto el nivel de licencias no es un coste a que si tú quieres después tener un sistema mediante API que quieras mantener en otro sitio, ¿puedes un poco especificar también la parte de licenciamiento y el coste que viene asociado con las tres opciones que has dado? Sí, concretamente el mayor de los problemas puede venir precisamente de este modo de implementación. De hecho, perdón por esto, porque se me olvidaba que tenía preparado una cosa aquí. Espera, no puedo acceder ahora aquí. Tenía un ejemplo preparado para este último punto y podréis ver y observar que cuando muestro el dashboard aparece este banner. Antes de explicar esto, que es referente a lo que acaba de preguntar Nicolás, voy a enseñar un poco el tema de la implementación. Esto lo único que hace es, al principio de todo, cuando se carga el aplicativo, carga unas globales generales
y este botón lo único que hace es generar el token de acceso. Se necesita Tenant ID, Client ID, que es el ID de la aplicación que hemos registrado, el secreto para que pueda autenticarse, el ID del dataset al que corresponde el dashboard y el ID del propio dashboard o report. Generaríamos el token de acceso y una vez conseguido volveríamos a hacer otro post y con esto generaríamos un token de embedded para poder mostrar este dashboard en concreto. Ejemplo de esto, en FileMaker, esta tabla, o sea, este layout tira de una tabla que solo tiene dos registros, precisamente, dataset ID y report ID. Si yo cambio de registro y hago update del dashboard, se modifica. En cuanto al banner que podéis ver aquí, esto puede hacerse con un trial, como estáis haciendo ahora, pero para... No se te ve el banner, perdona, Álvaro. No se puede ver Pero el bueno. banner. Sí, el Es pajito, free la pajita, trial la version. Perdona, dices ese chiquitín, perdona, sí, Sí, disculpa. sí. Es que no lo Ah, leía, perdona, sí. Este banner lo que significa es precisamente lo que dice. Para poder usar esto, estas llamadas a la API, se necesita una capacidad de Power BI comprada. Para ello tienes varias opciones. Desde Power BI Premium per User, puedes comprar también una capacidad y pagar por cada una de esas capacidades como un extra al mes. Y luego también tienes opciones más caras que también dependen obviamente del volumen de datos que tratas con el dashboard en sí. O sea, la opción que vayas a elegir depende de eso. Las otras dos opciones es el uso de Power BI Embedded, que es un servicio, es el mayor servicio que ofrece de Power BI Microsoft y que te permite tener capacidades, no sé si limitadas, pero tenías bastantes y tienes muchas menos limitaciones a la hora de esto, aparte de que te permite hacer filtrados en cuanto a usuarios y manejar mucho más el tema de los datos que muestras por autenticación. Y la otra opción es Microsoft Entra, que a partir del F64, su versión F64, también te ofrece el uso gratuito, incluido, mejor dicho, del servicio de la API de Power BI. Y poco más en cuanto a este tema. ¿Alguna otra pregunta o duda? Gracias. ¿Has mencionado acerca de Power BI Embedded, que también es una opción? Sí. Ok. Creo que había otra duda, Juan. Dime, Juan. Nada, Álvaro, comentarte, a ver, un poco, hacerte una pregunta. Esto en sí, en FileMaker, lo mismo que tú estás viendo acá en FileMaker, tú esto lo puedes abrir en una web, ¿no? Sí, obviamente. Vale. O sea, esto por detrás, también por si queréis ver un poco, también tendría sentido. Funciona a base de JavaScript. Power BI tiene librería para varios lenguajes. En este caso se ha hecho precisamente con JavaScript por poder usarlo dentro de un web viewer, pero puede hacerse en un montón de soluciones. Si nos vamos aquí a preferencias, esto es más o menos todo el HTML. Lo único que hace es coger la librería en sí de Power BI de JavaScript, generar el access token. No, perdón, el access token no. En base al embedded token, hace una petición a la API de Power BI con una configuración que mostramos aquí y llama a aquí. Power BI Embed, aquí le pasamos el contenedor el objeto del HTML o el contenedor donde se va a meter dentro el dashboard y la configuración del propio dashboard.
Y de ejemplo, lo único que hace aquí es tener este HTML en una global y a la hora de actualizarlo hace una sustitución de un valor arbitrario access token, lo pone aquí, y del report ID, que son las dos únicas cosas a la hora de pedirlo por JavaScript que necesitas. Vale, perfecto, mil gracias. Una duda más por ahí, Giuseppe. Josep. Hola, buenas tardes. Sí, tenía una duda respecto a, por ejemplo, actualmente estoy trabajando con una base de datos de FileMaker en la cual los datos están pero increíblemente sucios. Hay que hacer una limpieza extrema con Python. Y quería ver si nos podías compartir quizás alguna experiencia de cómo poder hacer esa limpieza, porque a mí lo que en cierto momento se me ocurría es extraer los datos con una consulta SQL, hacer la limpieza y guardarlos en un CSV o un archivo de Excel. Y quizás Dentro de... si nos pudiese compartir otra alternativa. Dentro del propio Power BI, si esos datos son obviamente para mostrarlos dentro de Power BI, puedes hacer esa modificación. Si entramos aquí a Transform Data. Pero es que te lo preguntaba justamente porque es que las herramientas que me brinda Power BI se quedan cortas para lo que para el nivel de limpieza que necesitamos. Ahí no sé hasta qué punto habría que ver el nivel de limpieza que se necesita, pero no sé hasta qué punto podría abarcar o ayudar en cuanto a ese tema. Álvaro, Perdón, una cosa. Sí. Yo lo que me acuerdo es que teníamos experiencias que tú, si realmente estás trabajando con datos fuera y de alguna manera los puedes pasar a CSV o a un Excel, el después conectarlo con Power BI es relativamente sencillo, muy ágil y muy rápido. Yo me acuerdo que Cristina lo tenía, digamos, cuando hizo su presentación lo mostraba, y si tú tienes cualquier otra herramienta, sobre todo en Python, si te haces la depuración de datos y después más adelante eres capaz de ponerlo en un CSV, la integración es relativamente rápida, mucho más ágil que a lo mejor ODBC o cualquier otra cosa. Por lo cual elige... El problema de eso sería el tiempo que gastarías en reimportarlo. Sí. Tipo, tú podrías sacar los datos a CSV, tratarlos manualmente con una aplicación externa o limpiarlos, lo que sea, y luego tener que reimportarlos, aunque no sé si podrías precisamente con las gateways. Creo que hay forma de también hacer una importación directa desde archivos, tanto Excel, CSV y tal. No es algo que haya mirado en gran cantidad, pero puede ser también una opción. Sí, de hecho es justo lo que se está haciendo ahora mismo. Y perdón, ¿era Giuseppe el que había preguntado antes de limpieza de datos? No me quedo con el nombre. Sí, pues si tiene, realmente sí ofrece bastantes herramientas de DAX y de limpieza de datos. Power BI, lo único que igual algunas son un poco complejas. Y si tienes algún interés o lo que sea, contacta con nosotros y podríamos verlo. Y actualmente, como ha comentado Álvaro y Nicolás, pues depende de la cantidad de datos que se quiera obtener. Si se van a hacer grandes operaciones y se requieren millones de datos y una actualización muy grande, es conveniente el CSV, que es la forma más rápida y directa. Pero si en sí van a ser datos pequeños que requieran una actualización prácticamente constante, el uso de los CSVs, el no usar CSVs permite que directamente se hagan las actualizaciones sin depender de otro servicio de actualización, como ha dicho Álvaro. Raúl. ¿Tienes la mano levantada?
Raúl, Sí. ahora, dale. Entiendo que Power BI es la conexión, ¿no? Es un puente para mostrar datos en FileMaker. Mi pregunta es, ¿se puede combinar datos SQL con base de datos no SQL, por ejemplo, como con MongoDB? O sea, los dos se pueden combinar. Sí, tú puedes tener datos obtenidos en FileMaker, o sea, en FileMaker en Power BI tú puedes obtener datos de diferentes fuentes de datos independientemente de si una es FileMaker, otra es de donde sea. El tema es luego cómo tú trates o transformes esos datos para mostrarlos Pero internamente. creo que la pregunta de Raúl iba por otra parte, ¿no? Era que al mismo tiempo trabajar con SQL y con FileMaker, ¿no? Esa era más la Así es. pregunta. Sí, no, más que Sí, nada combinar, o sea, traer sí. como diferentes, Sí, de diferentes también lugares puedes. datos y Vale. combinarlos. Realmente cuando integras una base de datos o distintas tablas en Power BI, se genera su propia base de datos. Es externa. Entonces, convierte cualquier cosa, venga de SQL, MongoDB o FileMaker, en su propia lectura de sus archivos. Y ahí ya puedes generar consultas que combinen unas con las otras, porque lo que hace es integrar todo, crear su propia base de datos distinta a FileMaker o lo que sea y trabajar con ello y después representarlo. Bien, bien, bien. De hecho, puedes tener hasta tu modelo de datos en Power BI. Si tú quieres coger de diferentes repositorios y unificarlo en Power BI y ahí montar un modelo de datos diferentes. ¿No, Eduardo? Sí, exactamente. Al tener su propia base de datos, puedes hacer lo que quieras ahí. ¿Cristina? Uy, perdón. Tranqui, Cristina. Perdón, y además quería matizar que no solo puedes tener tu propio modelo de datos, sino que todo el esfuerzo de tu base de datos que realmente solo sirva para estar mostrado en Power BI, ese esfuerzo lo realiza Power BI, no tu motor de FileMaker Server. Porque si tú tienes que mostrar un porcentaje en función de los filtros que tú ejerzas en el Power BI o, por ejemplo, nosotros que nos hemos pegado mucho con rentabilidades y cosas así muy iterativas, ese esfuerzo lo realiza Power BI y tiene su propio modelo para hacer sus cálculos que no afectan para nada al FileMaker Server. Y no sé si Álvaro lo ha dicho porque me han distraído con otra cosa, pero matizar que la integración, que no hay Power BI para Linux, que siempre hay que usar un Windows de por medio como pasarela. Y ya Sí, está. exactamente. El Gateway, que es la herramienta de pasarela, únicamente se puede instalar en Windows. Muy bien, chicos, pues si no sé si hay algo más por ahí, me parece que no. Os dejo por aquí por el chat nuestro email de las charlas, por si tuvieseis que hacer cualquier consulta. Podéis escribirnos lo que necesitéis. La grabación de esta charla la vamos a dejar subida en YouTube en los próximos días y la promocionaremos en nuestras redes sociales, así que podéis estar atentos y consultar cualquier cosa, los pasos a seguir, y también podremos poner los links a algo de la documentación que ha enseñado Álvaro para que también podáis tenerlo. Pero bueno, en cualquier caso, tenéis nuestro email, cualquier duda, nos podéis escribir con tranquilidad. Comentaros que el próximo mes, o ya durante este mes de abril, a finales, tenemos la convención de FileMaker de Valencia, a la cual vamos a ir desde Bitwalk, con lo cual este mes ya esta va a ser la última charla que tengamos durante este mes. Nos volveremos a ver durante el mes de mayo. Y lo dicho, muchas gracias a todos por venir y nos vemos próximamente. Gracias. Adiós, chicos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias.